Buenas tardes, esta es mi presentación de la Guerra Fría y sus acontecimientos. Bueno, podemos comenzar diciendo que hay dos tipos de socialismos, el utópico y el científico. El utópico fue propuesto mucho más antes que el científico y su principal fundador fue Henry Saint-Simon. Él propuso un socialismo que se pensó durante mucho tiempo que era un modelo muy fracasado y a lo que Karl Marx junto a otros compañeros trataron de cambiarlo, como fue por ejemplo la igualdad de clases sociales, pero a base de buscar un crecimiento económico a la vez. Un modelo que no se lo veía tan fracasado. Entonces ese modelo sí tenía un futuro en donde pueda prosperar el socialismo científico. Esa era la principal diferencia. Que Karl Marx buscó que lo tomen por otro nombre, no solo como socialismo utópico, como al principio se lo pensaba. A partir de todo esto, surgieron dos ideas principales que se manejaron por las grandes potencias en el mundo. La primera, Estados Unidos, y la otra, la ahora Rusia, pero antes la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde las dos potencias trataron de llevar al mundo sus ideales y dominar al mundo con su ideología, porque ya que antes pensaban que o el modelo comunista era mejor o el capitalista era mejor. Para todo esto, Estados Unidos buscó crecer y donde tuvo estratégicamente crecimiento fue en Latinoamérica, donde impuso su modelo económico y gracias a eso Latinoamérica se convirtió en países en vías de desarrollo. El único país que no adoptó el modelo capitalista fue Cuba y obtuvo represalias por eso. Al ver todo esto Rusia, que Estados Unidos le hizo su bloque económico a Cuba, Cuba no podía comercializar de ninguna manera con ningún país de Latinoamérica, lo aislaron económicamente y fue muy duro para la isla, tuvo represalias económicas, tuvo sociales, crisis humanitarias, se vivieron momentos muy duros en Cuba, pero al ver todo esto la URSS trató de ayudarle un poco, haciendo comercio con ellos, tratando de ayudarles, pero sin embargo el socialismo era un modelo fracasado. No se logró mucho y hasta el día de hoy sigue el bloque económico, pero ya no con la misma intensidad que en aquellos días. Para esto también Estados Unidos tenía de su lado a la Europa Oriental, que era la que más se inclinaba a un modelo de desarrollo que fue bueno y ayudó a la creación y a prosperar económicamente, ¿no? Posteriormente, igual a eso, la URSS tenía la Europa Occidental, donde hasta ahora podemos ver que no es que sean países grandes ni en vías de desarrollo, son países que en realidad no han sabido prosperar y son pequeños detalles, ¿no? Que se puede resaltar de todo esto. Y hay razones también por las cuales el socialismo no pudo prosperar después de la Guerra Fría. Por ejemplo, fue la centralización y la burocracia que impactaron, a su vez, en el sistema económico. Todo eso tuvo un golpe hacia las economías de esos países. Para finales de la década de los 80 era insostenible. La URSS era insostenible. Como era antes América Unida, insostenible. Así pasó casi con la URSS, insostenible. Entonces la idea de Karl Marx se vio un poco distorsionada, un poco dañada, ya que lo hicieron un modelo fracasado de una u otra manera. Entonces, gracias a todo esto, se decidieron separarse y crecer cada uno por su lado. Algunos adoptaron el modelo capitalista y otros se quedaron en el socialista, solo que buscaron crecer económicamente y no solo estancarse. Y a todo esto, para ya finales de los 80, como lo dije, la Unión Soviética ya había perdido con Estados Unidos la puja por el crecimiento económico. El Producto Interno Bruto de los comunistas fue de 2.6 billones a fines de los años 80, apenas la mitad de Estados Unidos, ya que vieron que Estados Unidos era una nación próspera y hasta en ese tiempo una gran empresa que producía y hasta ahora sigue produciendo mucha gente de Latinoamérica, es un digno ejemplo,
que siempre se la pasan yendo a Estados Unidos, ya sea a trabajar, ya sea a salir adelante para sacar a su familia adelante. Y de todo esto, de los contextos de la Guerra Fría, podemos hablar de 5 personajes que en mi perspectiva son los más, eh, fueron los que más influyeron para esta guerra de ideales entre capitalismo y socialismo que se la denominó Guerra Fría. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, que comprometió formalmente a Estados Unidos hacia el público que no debía continuar creciendo el comunismo en Europa. Un ruso también, Georgy Malenkov. Él fue un principal promotor del programa para el desarrollo de energía nuclear rusa. Eso casi provoca una tercera guerra mundial en aquellas épocas, a pesar de tener una guerra fría. También otro personaje y un presidente muy reconocido a nivel mundial de Estados Unidos es John F. Kennedy, que en el 62 ganó el pulso a la Unión Soviética con la famosa crisis de los misiles y obligó a la potencia comunista a retirar su material nuclear de Cuba, ya que trataron de amenazar a la gran potencia, pero gracias al señor Kennedy no se pudo dar y evitaron la tercera guerra mundial. Leonid Brezhnev. Este soviético también impulsó la distinción entre países del Oriente y Occidente, lo que dije antes. Su última decisión fue enviar al ejército soviético a Afganistán en un intento de salvar ese frágil gobierno, que igual por los modelos comunistas pasaban grandes problemas económicos. A raíz de todo esto se puede seguir evidenciando que el comunismo no es un modelo a seguir. Y por último, pero no menos importante, que ya casi para el final de la Guerra Fría, otro presidente de Estados Unidos, igual conocido mucho a nivel mundial, llamado Ronald Reagan. Él describió públicamente a la URSS como un imperio del mal, ya que apoyó movimientos anticomunistas en todo el mundo a través de la denominada doctrina Reagan. Él negoció el tratado de INF para el desarme nuclear con el secretario general soviético Mikhail Gorbachev. Él también fue de los principales líderes rusos que movilizó también a varias guerras para seguir haciendo revoluciones contra los yugos. Y con esto también Gorbachev y, y Reagan llegaron a un acuerdo para la reducción de arsenales nucleares de ambos países, la URSS y Estados Unidos. Entonces llegaron a un acuerdo para que no se desate una tercera guerra mundial. Y bueno, esa ha sido mi descripción en sí de lo que fue la Guerra Fría, sus personajes importantes, razones por las cuales también el modelo socialista fracasó y las diferencias entre un modelo socialista utópico y un modelo socialista científico. Gracias.